La parte más difícil para conseguir terminar un trabajo es el inicio. ¿Cómo empiezo a trabajar? Lo primero que debes saber es que antes de ponerte manos a la obra, nuestro cerebro involuntariamente piensa en la parte más difícil e incomprensible de ese trabajo en concreto. Como resultado, cualquier trabajo nos parece una tarea muy difícil. De manera irresponsable pasamos nuestra atención a todas las cosas innecesarias, con el solo objetivo de dilatar el inicio de esa tarea. Por ejemplo, de repente es importante escribir un mensaje a alguien, escuchar música, tomarnos un té, etc. En pocas palabras, no nos sentimos lo suficientemente preparados como para ponernos manos a la obra y constantemente nos falta motivación. De esa manera pasan las horas, días e incluso a veces semanas enteras y como nunca nos hemos sentido preparados, no se produce absolutamente ningún cambio con respecto a esa tarea. Y tengo malas noticias para ti. Si sigues esperando, no sucederá nada. Probablemente hayas escuchado alguna vez la frase «al comenzar se consigue la mitad de la batalla». Yo iría más allá y afirmaría que el comienzo de un trabajo supone el 80% de su consecución, porque al realizar el esfuerzo inicial se activa en nuestro cerebro un proceso llamado efecto Zeigarnik. El efecto Zeigarnik fue identificado en el siglo XX por la lituana residente en Rusia, Bliuma Zeigarnik. Este efecto consiste en que una persona recuerda mejor las acciones interrumpidas que las completadas. En otras palabras, si ya hemos comenzado a hacer algo, sentiremos una continua incomodidad y molestia hasta que completemos ese asunto, ya que seremos incapaces de sacárnoslo de la cabeza. Debido a esto, intentaremos dedicarle más tiempo y enfocarnos en ese trabajo para terminarlo. El principio del funcionamiento de este efecto se puede explicar con un ejemplo doméstico. Pongamos como ejemplo las series de televisión. Cada serie termina en un punto álgido, lo cual nos causa incomodidad y nos hace esperar ansiosamente para el próximo episodio. Además, el final de la cinta permanece siempre en la memoria y cuando se habla de la serie con otros se suele escuchar algo como «terminó en el momento más interesante, me pregunto qué sucederá en el próximo capítulo». Gracias a ese efecto, cuando terminamos la tarea tendemos a pensar algo como «pues no resultó tan difícil como parecía en principio». Todo esto sucede porque después de comenzar la tarea se nos activa el efecto del Zeigarnik, el cual nos hace centrarnos aún más en nuestro trabajo y nos llena de entusiasmo. Ahora hablemos de cómo comenzar una tarea. Para ello os presentaré un poco varios métodos que usamos. Algunos de ellos son métodos mundialmente famosos y su efectividad en humanos está más que confirmada. Otros han sido desarrollados por nosotros, por lo cual no sé cuán eficaces serán en vosotros. Sin duda alguna los compartiré y podréis probarlos y comprobar sus resultados. Método 1. La regla de los 5 segundos. Podrás obtener información detallada sobre este método en el libro homólogo escrito por el presentador de televisión estadounidense del canal CNN, Mel Robinson. En estas líneas yo te contaré cómo aplicarlo. La regla de los 5 segundos es bastante sencilla. Tan solo se trata en contar de 5 a 0 y una vez digas 0, ponerte a trabajar. Por ejemplo, necesito grabar una voz para este vídeo y no quiero hacerlo, con lo cual siempre pospongo el asunto. Para superar este trance, empiezo a contar en mi mente 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tras ello, me levanto, tomo un micrófono y una grabadora de voz y comienzo a sintonizarlos. No sabemos exactamente por qué funciona este método, ni tampoco conocemos sus aspectos científicos, pero he probado este método yo mismo y te puedo asegurar con toda certeza que funciona. Quizás recuerdes que cuando eras niño, cada vez que contábamos hacia atrás, siempre ocurría algo. También cuando se lanza un cohete, la cuenta atrás va de 10 a 0 y una vez se pronuncia el 0, el cohete despega. Probablemente todo esto se base en un principio. Además, resulta más eficaz contar de 5 a 0 porque si cuentas de 1 a 5,
siempre hay una continuidad tras el 5 y como consecuencia el resultado es menos efectivo. Tal vez no haya diferencia entre estos ejemplos, pero nosotros mismos creemos en ellos. A mí también me resulta mucho más efectivo contar de 5 a 0. También me gustaría anotar que no importa cuántos segundos dure la cuenta atrás. Puede ser 5, 4, 3. Utiliza el número que más te guste y que te aporte más estímulo. Método 2. Presentar el flujo. El segundo método lo llamamos presentar el flujo. Este nombre se nos ocurrió a nosotros mismos a fin de identificar ciertos trucos. Tú puedes pensar en un nombre que te venga mejor. Esto significa que estas etapas se representan a sí mismas. Al comenzar una tarea, escribo las 3 etapas sucesivas más básicas de dicha tarea por las que comenzaré. Me permito realizar solo estas 3 etapas y me digo a mí mismo que tras la tercera etapa final puedo dejar el trabajo o continuar haciéndolo. No me engaño en absoluto. Si tras 3 etapas no quiero continuar trabajando, entonces no me obligaré. Pero, sinceramente, hasta ahora han sido pocas las ocasiones en las que no he deseado continuar tras la tercera etapa. Por ejemplo, imagina que debo crear una campaña publicitaria en Google, pero el entusiasmo por la tarea no aparece, y para matar tiempo me pongo a divagar e ir de aquí para allá. Me siento y decido las 3 etapas y tras ellas decidiré si quiero continuar tras la tercera. Entonces, desarrollo las 3 etapas. Digamos que la primera etapa es abrir el ordenador. La segunda etapa es dirigirme a la cuenta Publicidad de Google. La tercera etapa, hacer clic en el botón Crear una nueva campaña. Creo que debo hacer solo esas 3 etapas. Tras ello, me doy la libertad de qué hacer y cómo hacerlo. Pero después de hacer clic en el botón Crear una nueva campaña, ya quiero dar el siguiente paso y no puedo apartarme de la página. Y termino lo que comencé. Y tras ello, experimento ese placer que se siente cuando se tacha ese trabajo de la lista de tareas pendientes. Este es un método excelente. En primer lugar, los 3 pasos más sencillos nunca dan miedo y se puede comenzar fácilmente. En segundo lugar, después de comenzar, dar un paso más no resulta tan complicado. Método 3. Fecha límite artificial natural. El tercer método se llama fecha límite artificial natural. Creamos este método para nosotros mismos y a nosotros nos funciona a la perfección. Así que me gustaría compartirlo contigo. Si este método no te conviene, entonces puedes enfocarte en los 2 métodos anteriores. El método del plazo natural artificial consiste en aprender algo, trabajar en algo, etc. Lo primero que hacemos es quedar con alguien cuya opinión nos resulte muy importante para poder debatir sobre el tema. Es decir, el día de la reunión con esa persona se convierte en una especie de fecha límite para mí. Imaginemos que necesito preparar una presentación. Está claro que no puedo hacer una excelente presentación en un par de días, especialmente si necesito estudiar asignaturas, realizar investigaciones, etc. Pero sé que pospondré esta tarea hasta el último momento. Por tanto, lo que haré será elegir una persona cuya opinión sea muy importante para mí y convoco una reunión con esa persona en, por ejemplo, una semana para mostrarle la presentación y escuchar su opinión. Al establecer la hora de la reunión, yo mismo creé una fecha límite artificial, así que tendré que estar listo para ese momento. No tengo otra opción y tengo que empezar a trabajar porque me he puesto ese plazo. Otro ejemplo es cuando necesito hablar con alguien sobre comprar o vender algo, pero antes necesito estudiar el proyecto, evaluarlo, etc. Por tanto, lo primero que debo hacer es designar una reunión para comprar o vender, y para ello crearé una fecha límite. Seguramente ahora estarás pensando, pero hay cosas que no se pueden terminar a tiempo, y si nos fijamos un plazo determinado, no llegaremos a tiempo. Quiero decirte con total confianza que sí lo conseguirás. Probablemente todos hemos pasado por situaciones similares en la escuela o universidad cuando nuestros compañeros comenzaban a estudiar 15 o 20 días antes del examen, pero nosotros empezábamos 3 días antes, o incluso el día anterior, teniendo que aprender todo para aprobar.
Personalmente pasé por muchas situaciones similares. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque en una situación desesperada, cuando es cuestión de vida o muerte, nuestro cerebro busca el camino más corto para alcanzar la meta y se mueve hacia ese objetivo. Nuestro cerebro es mucho más increíble de lo que pensamos que es. Deberías confiar en él porque, de un modo u otro, siempre te sorprenderá con algo importante. Por tanto, a veces es necesario ponerse plazos para estimular al cerebro. Y de esta manera hemos tratado los 3 métodos y el efecto Zeigarnik. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya resultado útil. Si todavía no lo has hecho, para los siguientes vídeos no seas perezoso para suscribirte a Sabio X en YouTube. Cuenta desde 5 hasta 0 y haz clic en el botón suscribirse. ¡Vámonos! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muchas gracias por escucharnos.